Señor, bendiga tu vida, amado hermano. Estamos llegando por ahí a la última sesión, por ahí que estamos teniendo de este módulo que sería Ministerio de Educación Cristiana. Como lo había anunciado por ahí ya a la primera sesión, eran 4 partes que correspondían a este módulo. Hoy en esta última sesión quisiera tocar en particular lo que sería el modelo de Jesús como maestro. Está por ahí en el pizarrón, anoté el modelo de Jesús como maestro. Teniendo como base por ahí cómo Jesús desarrolló el ministerio como maestro. Hemos compartido esto, no sé si en Secavipip ya en este o en el pasado, pero hay 3 funciones que el Señor Jesucristo desarrolló en este mundo al venir aquí. El propósito principal hemos dicho que fue la salvación del hombre, pero desarrolla 3 cosas en particular que me gustaría compartir contigo, una de ellas en especial. Él viene a este mundo y lo encontrarás en los evangelios 3 cosas haciendo: predicando, sanando y enseñando. Pero la mayor de ellas sería el enseñar, es decir, es la función principal del Señor Jesucristo, fue la enseñanza. Y me gustaría hablar un poquito acerca, aquí está arriba dice el modelo de Jesús como maestro. Me gustaría tomar ese modelo para poder sacar algunas conclusiones prácticas para nuestra vida. Pero para llegar al modelo de Jesús como maestro, a mí me parece que es por lo menos 3 cosas me parecería el día de hoy que tengo que tocar contigo. En esta hora y media, 2 horas, no sé por cuánto duremos en este módulo, pero más o menos estaríamos hablando acerca de 3 cuestiones básicas que serían: primero, es imposible hablar acerca del modelo de Jesús como maestro sin primero no tocamos un poquito acerca de los educandos o las personas que eran candidatas a la educación, que serían los discípulos. He hablado un poquito acerca de ellos, ahorita me meteré en características muy especiales sobre sus vidas, y juntamente con ello no solamente estaré hablando acerca de ellos, sino de ese modelo de Jesús como maestro, cómo era como maestro, algunas cualidades que él desarrollaba dentro de ese ministerio por 3 años en este mundo como maestro en particular. Sé que hay diferentes segmentos en su vida o varias áreas que podemos analizar, pero básicamente hay una cuestión que me gustaría tocar el día de hoy, que sería ese Jesús en particular como maestro nada más. Y llegar a la tercera cuestión, que serían las conclusiones para nuestra vida, es decir, ya que buscamos tener ese modelo, no podemos asimilarnos al Señor Jesucristo porque fue un maestro único. Pero ¿qué cosas podemos aprender, qué cosas podemos sostener en nuestro ministerio de educación cristiana que pueden ayudar de alguna manera para vivir una vida parecida a la vida del Señor Jesucristo en cuestión de enseñanza? ¿Qué podemos asimilar, qué podemos buscar tener en nuestra vida, ya que no podemos ser iguales? Pero ¿qué podemos de alguna manera tener como parecido en nuestra educación? Entonces básicamente esta clase va con estas 3 vertientes. Como dije, primero las características de los discípulos para entender a quién educaba. Segunda, el modelo de Jesús, las cualidades que Jesús tenía. Y la tercera es cómo esto impacta nuestra vida como educadores, como maestros, como discipuladores, como alguien que en algún momento Dios puede llamar para compartir alguna enseñanza con algún grupo dentro de la iglesia. Entonces, pues básicamente, amado hermano, quisiera pues comenzar este desarrollo del estudio del día de hoy. Todo lo que voy a compartir, me parece que hay pasajes para todo ello. Estaré tocando varios pasajes para cada uno de los segmentos que voy a estar tocando, porque si vamos a analizar ese modelo, pues la Biblia lo marca, no es algo que nosotros vayamos a inventar y decir es que Jesús creemos que hizo esto, creemos que hizo aquello, los discípulos al parecer eran de esta forma, o a lo mejor eran así o eran asá, bajo conceptos que a lo mejor imaginamos. No, tenemos base bíblica para todo lo que estaremos compartiendo acerca de ese modelo, de quiénes eran ellos, y al final también lo que el Señor nos llama a hacer dentro de la educación a nosotros. Tal vez tú puedes decir, pastor, bueno, a lo mejor yo no tengo el don de enseñanza. Posiblemente a lo mejor puede que no lo tengas, puede que sí, va dependiendo de cada uno. Son varios alumnos dentro del grupo, entonces no sé quién lo tenga y quién no, tú sí sabes. Bueno, sé de algunos que lo tienen, otros no lo sé, pero en algún momento desarrollarás de alguna forma una enseñanza. ¿Cómo es enseñanza que compartimos? Bueno, ¿cómo debería de ser? O también dentro de la propia hogar, pues compartimos enseñanza con nuestros hijos. ¿Cómo debería de ser esa educación que compartimos aún con ellos? Es parte de lo que en este módulo estaremos por ahí teniendo o compartiendo, y esperamos pues pueda ser de bendición a tu vida. Entonces nos vamos pues con la primera cuestión que voy a poner por ahí en el pizarrón.
Y la primera de las cuestiones por ahí que me gustaría analizar sería las características, como dije, de los discípulos. Características de los discípulos. Características de los discípulos. ¿Cuáles eran esas características, amado hermano? Yo no sé si en algún momento has hecho algún examen minucioso de aquellos que componían el grupo que el Señor Jesucristo enseñaba, pero yo creo que si analizamos llegaremos a una conclusión, y la conclusión es que no eran las personas perfectas para ser educadas. Lo mencioné, creo que en la primera sesión de este módulo, que es Ministerio de Educación Cristiana. Creo que fue la primera sesión. Y yo dije lo siguiente: no eran las mejores personas, no eran las personas más aptas. Es decir, cuando tú vas a educar a alguien, ¿qué características elegirías de esa gente? Pues básicamente, si nos permitieran elegir aquellos que son maestros, tal vez expulsarían al 75-80% del grupo para quedarse solamente con 20% que tiene características que se acoplan, a lo que te gustaría que ellos tuvieran para ser enseñados. Es decir, quitarías a muchos. El grupo que el Señor Jesucristo enseña, para empezar, no estamos hablando de adolescentes. Estamos hablando de personas maduras, ya con una vida por delante, cierto cúmulo de años ya en su andar, y era más difícil por ahí que pudieran primero quitar el chip que ellos traían o la enseñanza que traían marcada para montar una enseñanza diferente. Primera cuestión, ¿no? Ya era complicado esto. Y segunda cosa, eran personas que no tenían, muchos de ellos, un fundamento, una base educacional para montar algo por encima de ellos. ¿Quiénes eran los discípulos del Señor Jesucristo? Espero que no suene mal lo que voy a decir, ¿no? Pero es la realidad que encontramos en la Biblia. La mayoría de ellos eran gente sin educación. No es algo que nosotros digamos, la propia Biblia en algún momento dijeron de ellos que era gente del vulgo. Por ejemplo, Pedro y otros más, gente común y corriente, en pocas palabras, en aquella época, que no tenían una base de estudios de un cúmulo por ahí de conocimiento en su haber que pudiera sustentar lo que Jesús quería plantar en sus vidas, sino más bien eran personas que no tenían básicamente ningún tipo de conocimiento. La mayoría de ellos pues eran gente no letrada. La mayoría del grupo del Señor Jesucristo, muchos de ellos eran pescadores. Y los pescadores en aquel entonces más o menos era un equivalente aquí a alguien que no tiene una preparación y que hace o se dedica a hacer una profesión o un oficio, porque no es necesario tener una capacitación muy grande en su haber. Perdón por lo que voy a decir, pero más o menos sería como en nuestra actualidad hoy en día alguien que se dedica a ser taxista en un vehículo. ¿Qué requiere? Pues básicamente no le piden ni primaria terminada, ni secundaria, ni preparatoria, es un examen de manejo y de alguna forma que tenga algunas cualidades como buena vista y otras cosas más que no tienen nada que ver con educación. Entonces, el ser pescador en aquella época sería más o menos equivalente a lo que mencionaba ahorita, la equivalencia a una persona que no tiene un cúmulo de conocimientos para desarrollar una profesión, que podría ser un taxista. No demerito esa función, gracias a Dios, porque hay algunos aún de la iglesia que por algún tiempo nos hemos dedicado a eso y otros más que a lo mejor hoy se dedican. No estoy demeritando esa labor que ellos hacen, lo único que estoy poniendo es en condiciones parecidas. Y esos discípulos pues básicamente no eran los mejores. Muchos de ellos tenían falta de conocimiento, falta de capacidad para aprender, se les tenía que hablar varias ocasiones. De hecho, Jesús en algunas ocasiones repite los temas varias ocasiones con los mismos discípulos, porque eran de duro entendimiento o diríamos en nuestra actualidad cabeza dura, ¿no? Para que se les pudiera quedar grabado algunas cuestiones. Entonces esos discípulos tenían algunos de ellos cualidades, no todos, no los 12, pero lo que quiero tocar ahorita son algunos de ese grupo, algunas cualidades que ellos manifiestan o ellos tienen y que podemos notar en sus vidas conforme a algunos pasajes de la Escritura. Por ejemplo, una de estas cualidades, o la primera con la que comenzamos, es sin desarrollo espiritual o intelectual. Estos hombres tenían como primera cualidad, muchos de ellos, dijimos por ahí, sin desarrollo espiritual e intelectual. Sin desarrollo
espiritual e intelectual. ¿Dónde encontramos esto? Bueno, con algunos de los discípulos podemos encontrarlo, pero algunos de los pasajes que nos hablan por ahí acerca de esto, parte de ellos, por ejemplo, Lucas 9, versículo 61 al 62. Cuando hablamos acerca de este desarrollo, sin desarrollo espiritual o intelectual, estamos hablando de personas en algún momento que no tenían control sobre su vida del todo. Algunos de ellos ponían en duda algunas cuestiones, no creían como deberían de creer, por eso hablamos de poco desarrollo o sin desarrollo espiritual, y otros de ellos también para el entendimiento. Déjame mencionar algunos ejemplos que creo que pueden ayudarnos a entender lo que queremos compartir en esta clase. Por ejemplo, el pasaje que estoy citando aquí, Lucas 9, del 61 al 62, déjame lo leo. Dice por ahí este pasaje de Lucas de la siguiente manera. Lucas 9, versículos del 51 al 62. Voy a contarte la historia en pocas palabras, pero dice por ahí la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a la aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no lo recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mande que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Mira, voy a hablar acerca de 3 personajes, por lo menos, que habla acerca de esta parte, un poco de desarrollo espiritual y también intelectual. El primero de ellos que mencioné ahorita es un hombre llamado Juan. Aquel Juan, el discípulo amado, en pocas palabras. Cuando él ingresa dentro del grupo de los discípulos, o Dios le llama, Jesús le llama para ser parte de este grupo, este Juan tenía grandes problemas en cuestión de control de carácter, en cuestión de control emocional en su vida, y claro, también por ello espiritual en algún sentido. Si recuerdas, estos dos que son hermanos son apodados los hijos de Boanerges, es decir, los hijos del trueno. Se cree que el carácter de ellos era un carácter muy recio. Y en aquella ocasión, Juan quería que el fuego descendiera sobre los samaritanos y los consumiera por algo que le hacen a Jesús. Yo no sé, pero creo que ese tipo de carácter estamos hablando de algunos de los discípulos, no era el único. Por ejemplo, en Mateo capítulo 26, versículos del 69 al 75, no lo voy a leer, sí lo leo, creo que tiempo tenemos, me parece. Quisiera más o menos esta clase durara a lo mejor como 1:40 a 2 horas tal vez, entonces creo que tiempo tenemos para leerlo. En Mateo capítulo número 26 nos menciona por ahí esta historia que sería Pedro. No solamente niega al Señor Jesucristo, sino también hace algo que va más allá que esa negación. Cuando hablamos de este personaje llamado Pedro, en el capítulo 26, versículos del 69 al 75, me voy a permitir leerlo, dice de la siguiente manera. Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que me dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban ahí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Es decir, jura para decir: no, yo no estaba con él. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Pedro se acordó entonces de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo lloró amargamente. Sabes, esta parte nos habla acerca de un Pedro también de alguna forma que no tenía mucha espiritualidad, poco desarrollo. Era un hombre que podía mentir en el momento que quisiera, un hombre que aún su vocabulario fue inapropiado. La Biblia nos dice que maldice, no nos dice qué dice,
pero básicamente lo que está hablando es que él tenía de alguna forma la posibilidad no de una espiritualidad desarrollada, sino un desarrollo nulo de esa espiritualidad, de tal forma que podría sacar un viejo hombre de su vida, lo que él era en realidad antes de que Cristo lo conociera, de una manera inmediata. Había otro personaje por ahí también llamado Tomás, que se negaba a creer la resurrección de Jesús. Es decir, cuando hablamos sin desarrollo espiritual, estamos hablando básicamente de alguien que no tiene una fortaleza espiritual en su vida. Y esa fortaleza, parte de ello sería que este personaje llamado Tomás se negaba a creer en la resurrección de Cristo. Es decir, él decía, no, hasta que yo no sienta a Jesús y pueda hacer tal cosa y tal cuestión, entonces voy a creer que era resucitado. Y en Juan capítulo 20 nos habla un poquito acerca de ello. Es decir, vamos por ahí a Juan, y en Juan nos va a narrar por ahí esta historia. Juan capítulo 20 dice de la siguiente manera, en el verso 24 al 31 dice de la siguiente manera: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de sus clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y las puso en medio y le dijo: pasa vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tus dedos y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron, y creyeron. Es decir, por lo menos 3 de ellos, ¿no? La Biblia no nos da historias de todos, pero por lo menos aquí había algunos personajes como Juan, como Jacobo, como este personaje llamado Pedro, como el otro llamado Tomás, que tenían graves problemas en la espiritualidad. Es decir, no creían en Jesús como debían de creer, no tenían una espiritualidad desarrollada, y muchos de ellos, como los dije, un intelecto muy por debajo de donde los buenos alumnos que nos gustaría tener en algún momento. Cuando digo por debajo, quiero decir que algunos de ellos batallaban para entender. Por eso Jesús, cuando comparte la enseñanza, no solamente les da la enseñanza, sino en muchas ocasiones les da la interpretación de la enseñanza, porque algunos de ellos quedaban en blanco con lo que Jesús compartía con ellos, porque era a través de parábola, y la parábola se supone que se daba para que entendiera, pero ya que no podían entenderlo, les daba la explicación de lo que esa parábola había querido decir. Por lo tanto, encontramos a estos y otro más, uno de ellos que, aunque era parte del grupo, hemos dicho por ahí que no era en realidad parte de los discípulos, hablando técnicamente en el sentido de salvo, y el otro sería un hombre llamado Judas. Ahí en Juan capítulo 6 también nos habla acerca de este personaje. Juan capítulo 6, versículo 70 dice de la siguiente manera. Dice: Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Es decir, Juan nos aclara un poquito acerca de quién era ese personaje llamado Judas, un personaje que era parte de aquellos discípulos a quien Jesús estaba enseñando, y no solamente tenía falta de desarrollo espiritual, sino ni siquiera era parte del grupo en realidad en el sentido de un creyente verdadero, sino la Biblia declara y dice que es diablo, hablando acerca de Judas, porque éste le iba a entregar al Señor Jesucristo. Por lo tanto, amado hermano, a veces nos quejamos de que los discípulos que tenemos o los alumnos que tenemos en nuestras clases o en el segmento donde estoy, pues tal vez no es la gente más preparada, con más conocimiento, con más capacidad intelectual, con más capacidad de comprensión, y nos quejamos de ellos. Las características de los discípulos del Señor Jesucristo, créeme, la primera de ellas tenía que ver con eso, es decir, tenían poco desarrollo. Ahora, no solamente tenían problemas espirituales, sino también tenían problemas en cuestión de carácter. ¿A qué nos referimos? Pues básicamente muchos de ellos o varios de ellos eran impulsivos por naturaleza. Impulsivos. ¿A qué nos referimos? No voy a apuntar las citas, pero puedes estarlas escuchando. Mientras las escuchas puedes estar por ahí apuntando las citas que voy a darte de algunos personajes. Varios de ellos contaban con esta cualidad negativa, pero creo que el campeón de todos ellos era un hombre llamado Pedro. Es decir, no era el único. Había varios de ellos que eran impulsivos, pero el mayor de ellos, estamos hablando, era posiblemente
Pedro. ¿Por qué digo que no era el único? Porque tenemos varios ejemplos dentro de los discípulos en esa impulsividad que tenían, donde el impulso los mueve a hacer cosas que no eran las adecuadas. Déjame te comparto uno de ellos, ¿no? Como digo, el campeón era Pedro, pues voy a tocar a Pedro primeramente. Y Pedro por ahí en el capítulo número 21 de Juan. Esta parte es interesante, ¿no? Porque ¿qué hace un impulsivo, amado hermano? ¿Qué hace un impulsivo o un colérico? Normalmente la persona que manifiesta ese tipo de personalidad o este rasgo de carácter o temperamento, lo que la persona hace, este tipo de cuestiones, es que primero actúa y después se pone a pensar. Y cuando piensa dice, híjole, creo que la regué. Si es que piensa, porque en muchos de los casos ni siquiera se piensa, solamente se actúa, pero no hay un pensamiento en realidad que diga, ay, la regué en este sentido, hice esto que no debía. No, simple y sencillamente la persona actúa. Y en esa actuación que se está hablando, Pedro hace algo. En el capítulo número 21 de Juan, versículo 7, dice de la siguiente manera. Juan 21, 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Ojo con lo que viene a continuación, verso 8. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Es decir, estamos hablando, ¿qué será? Menos de 100 metros tal vez, si mal no recuerdo. Dice que son 200 codos, sí, menos de 100 metros, 90 metros aproximadamente de donde Pedro está en la barca a donde está Jesús, es decir, 90 metros que pudo haberse aventado y nadado, o pudo haber ido en barca. Lo que él hace en ese momento es, por la impulsividad, se avienta y va a encontrarse con el Señor Jesucristo, cosa que no requería. ¿Por qué lo hace? Porque era un impulsivo, es decir, primero actúa y si es que en algún momento piensa, se pone a pensar, los demás piensan y después actúan. De tal manera que los demás discípulos, ellos dicen, no, ¿para qué nos aventamos al mar? Si podemos llegar en la barca, estamos a menos de 100 metros de distancia donde está Jesús, y ellos se van en la barca mientras que Pedro se avienta al mar. Es decir, estamos hablando de un personaje que era impulsivo. Ahora, no queremos, Pedro en otra ocasión, por ahí en el capítulo número 13, versículo 9, no quería que Jesús le lavara los pies. ¿Recuerdas aquella ocasión cuando Jesús dice que es necesario por ahí que le lavara los pies antes de que él muriera, como un acto de servicio hacia los discípulos? Y Pedro dice, no, a mí no me laves nada, no soy digno. Casi le está diciendo que me laves, y no era digno en realidad, pero él le dice, no me laves nada, no te voy a permitir que me los laves. Y Jesús dice, bueno, es necesario que yo lave los pies. Y le explica por qué, y Pedro en ese momento se va a la impulsividad. Primero decía no, y ahora se va al extremo, dice, bueno, si es así, pues lávame completo, es decir, échame un baño, casi le está diciendo. Y Jesús le dice, no, Pedro, quien ha sido lavado por la sangre de Cristo, ha sido lavado, por la palabra, no necesita ya más limpieza, es decir, más que los pies, como un acto de servicio que él estaba haciendo. Ese era el Pedro impulsivo. Ahora, no era el único que encontramos ahí, pero era el más impulsivo. Una tercera historia de Pedro, ¿recuerdas por ahí cuando va a apresar al Señor Jesucristo, aquel grupo de soldados romanos, aquel centurión y aquellos hombres romanos o soldados romanos llegan a apresarlo? ¿Recuerdas lo que Pedro hace? Pues saca la espada, no de él, no de un soldado, y le corta la oreja a ese soldado llamado Malco. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Pedro hizo eso? Bueno, yo me lo he preguntado, a lo mejor ahí tengo más tiempo sin que hacer y me hago algunas preguntas que a lo mejor a ti pues no vienen a tu cabeza, ¿no? Y como yo soy medio preguntón, me he preguntado eso, ¿por qué Pedro hace eso? Ahora, siendo sincero, amado hermano, ¿qué iba a lograr Pedro con hacer lo que hizo? ¿Tú crees que buscaba algo? Yo en lo particular voy a hablar acerca de lo que creo. Creo que Pedro en realidad no buscaba nada más que solamente el impulso que lo movió a hacer algo que no debía de hacer, pero terminó haciendo. Es decir, cuando vienen los soldados romanos por Jesús, Pedro quita la espada y le da en la oreja a Malcolm, cortándole la oreja. ¿Qué conseguiría con eso? Era el único que podría traer una espada, era contra varios soldados romanos en ese momento. Ninguno de los discípulos estaba armado. Jesús no iba a correr, es decir, no iba a lograr absolutamente nada. A él no le interesaba si lograba algo o no lograba, simple y sencillamente el impulso lo llevó a actuar de la forma como lo hizo. Así era de impulsivo, por eso hablamos de discípulos impulsivos. Y como dije, no era el único. Hace un momento en el primer punto, que sería te puse el ejemplo acerca de precisamente, de Juan y su hermano Jacobo.
que en un momento se encienden y quieren que descienda fuego del cielo para que consuma a los samaritanos, ¿no? Yo no sé si aquí era realmente un celo porque a Jesús lo estaban medio despreciando, o en realidad era el coraje que ya traían contra este pueblo. Recuerda que los judíos y los samaritanos no podían verse entre sí. Entonces yo no sé si era parte de eso o era parte de un celo por Jesús, pero el asunto es que la impulsividad se nota inmediatamente. Ahora recordemos también que dentro del grupo del Señor Jesucristo había un hombre llamado Simón el Celote, que provenía del partido político radical en aquel entonces, es decir, era un partido de revueltas. Ellos hacían revueltas y se levantaban en armas contra los gobernantes de ese momento, estaban en contra de varias cuestiones, y dentro de ese grupo había este hombre llamado Simón el Celote. Es decir, hay varios personajes que están ahí dentro de que en algún momento vivieron estas cuestiones, porque tristemente era el grupo que ellos tenían. A veces nos quejamos nosotros y decimos, no, es que tal hermano o tal hermana se mete en problemas porque quiere, es difícil enseñarla, no se deja, reclama, dice el hermano fulanito. Entonces todo este tipo de cuestiones decimos, no, esta persona es imposible. Bueno, ese tipo de gente es la que Jesús se rodeó para enseñar, gente impulsiva. Ahora, dentro de estos, amado hermano, no solamente había impulsivos. Ese grupo, como dije, si tú hubieras elegido ese grupo, posiblemente hubieras elegido lo mejor que hubieras podido, y de preferencia lo menos pecadores posibles. Pues Jesús, dentro de ese grupo en particular, la Biblia nos dice que era un grupo de pecadores. No solamente estos 12, sino la gente que rodeaba al Señor Jesús, que después está en el aposento alto con los 120 reunidos que había ahí, o dentro de esos 120. Es decir, gente que logra ser educada por Jesús, pero que no era la más adecuada. ¿A qué me refiero, amado hermano? No se nos cuenta el pecado de todos, pero sí de algunos que eran, por ejemplo, ladrones, o los ubican como ladrones. Algunos de ellos como aquellos que cobraban impuesto, que no sabemos si lo eran o no lo eran, pero la mayoría de los escritores llega a pensar que sí había parte de ello, porque podían hacer tranza con la economía sin ningún problema. Es decir, los publicanos, los que estaban a la mesa o en el banco de los tributos cobrando a la gente, y cobraban más allá de lo que deberían de cobrar para quedarse con una parte. Recuerdas que dentro del grupo de los apóstoles había uno que sería Mateo, pero dentro del ministerio del Señor Jesucristo encontramos otro que sería Zaqueo. Y es decir, pues pueden considerarse, o la gente los consideraba a estos como ladrones, a otros más como mentirosos. Es decir, Pedro, él dice, no, yo no soy parte de ese grupo. Y varias ocasiones le dicen y él dice, no, no soy parte de ese grupo. Bueno, pues era parte de ese grupo y era mentiroso o bueno para mentir. Al igual que Judas sustraía el dinero de la bolsa y podía mentir con relación a cuánto dinero había dentro de esa bolsa cuando alguien le preguntaba en algún momento. Entonces, parte de ello pues es lo que encontramos dentro de toda esta circunstancia, y juntamente con ello, amado hermano, no solamente esta parte, sino también había dentro de ese grupo adúlteras, había orgullosos, había ensimismados, gente que estaba pensando solo en sí mismo. Por lo tanto, a la conclusión que podemos llegar es que hay todo tipo de personas dentro de ese grupo, y todo dentro de ese grupo había pecadores. A veces nos casi rasgamos la ropa en nuestros círculos cristianos o en la iglesia a veces porque alguien falla delante de Dios. No quiero decir que tengamos que solapar ese pecado, pero tenemos que entender que ninguno estamos exentos de pecado en algún momento, porque aún dentro del grupo del Señor Jesucristo, en esos discípulos y la gente que le seguía, había también pecadores. Había gente incapaz también, incapaz en el sentido de entendimiento. ¿A qué me refiero con esto de incapaz? A veces no supieron qué hacer y cómo resolver situaciones de la vida. Por ejemplo, Jesús lleva a ellos para llevarlos a predicar y sacar demonios. ¿Recuerdas que es el llamado que había hecho en el Marcos capítulo 1? Si mal no recuerdo, verso 35, por ahí 34. Él dice que constituyó a unos, o capítulo 3 de Marcos, no recuerdo si es el 1 o es el 3, pero él dice que constituyó a los 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar, para echar fuera demonios y sanar enfermedades. Es decir, los capacitó para varias cuestiones, les dio el poder para ello, y resulta que algunos de ellos no supieron qué hacer en situaciones de la vida, como sacar demonios,
¿Cuánto debían de perdonar? Recuerdo la pregunta de Pedro. Pedro la hace con toda intención porque él creía que era muy bueno perdonando. Y él dice hasta 70 veces 7, Señor, es lo que debo perdonar. Hasta 7 veces dice, y Jesús le dice no, hasta 70 veces 7, es decir, las veces que sean necesarias. Por eso digo incapaces. No sabían también cómo orar. Recuerdas que Jesús tiene que darles una cátedra acerca de la oración, y aún dentro de ello, en los momentos que Jesús requirió que ellos estuvieran en oración y acompañamiento con él, algunos de ellos se quedaron dormidos ahí en el huerto de Getsemaní cuando él sube a orar delante del Padre. Podemos hablar acerca de, juntamente con estas cuestiones, como también entender verdades espirituales, como aquella ocasión que Jesús les habla acerca de cuidado de la levadura de los fariseos, y ellos entienden esto como si el pan. Recuerda que el evento anterior a esta pregunta o a este cuestionamiento de Jesús de cuidado con la levadura de los fariseos, Jesús había hecho el milagro de la multiplicación de los peces y panes, y cuando Jesús menciona la levadura, pues el pan lleva levadura, y uno de ellos dice: oye, creo que el Señor habla acerca de los panes, las cestas de panes, ¿dónde están? Jesús les dice: no estoy hablando de los panes y levadura, o la levadura de los panes, sino más bien de la levadura en el sentido del pecado y en el sentido de añadir cosas a la ley que no son, y varias cuestiones más que había dentro de estos apóstoles, tristemente, que estaban viviendo y no eran capaces de entender varias cuestiones que vivían en su vida. Muchos de ellos también, amado hermano, tenían un rasgo que era, pues, número 5, ignorantes. Cuando hablamos acerca de ignorantes, muchos provenían de esferas de poca o nula preparación. Además, por la falta de conocimiento, no podían entender la naturaleza del reino, es decir, no había una base muy fuerte. Si en aquel momento a lo mejor alguien hubiera dicho: elegimos a gente para ser educada, para ser discipulada, lo posiblemente es que no hubieran elegido a todos estos, es decir, hubieran elegido a los escribas, a los fariseos, que tenían un conocimiento pleno del Antiguo Testamento, un cúmulo de conocimiento de su cabeza que podía servir para montar la siguiente base. Pero en realidad todos ellos no hacen esto, es decir, son solamente ignorantes que están ahí, muchos de ellos que no tenían el conocimiento base que deberían de haber tenido. Algunos de ellos, amado hermano, también tenían una característica más, y esa característica número 6 es que eran prejuiciosos. Prejuiciosos. Juan no creía en realidad. Juan no creía que alguien fuera del grupo. Juan, nuevamente repito esto, dice: Juan no creía que alguien fuera del grupo pudiera hacer algo por Jesús. Por ejemplo, en Marcos 9:38, recuerdas que andan haciendo algunos milagros, sacando endemoniados, y Juan se opone a eso diciendo: oye, no, ellos no pueden hacer eso porque nosotros somos los únicos que podemos hacerlo. Y Jesús les dice: si es dado por el Padre, ellos pueden hacerlo también. Es decir, tenía sus prejuicios. Algunos de ellos no se acercaban a gente indeseable o aún a los pecadores. Era parte de los prejuicios que ellos tenían. ¿A qué me refiero con gente indeseable? Pues los samaritanos. Algunos del grupo de esos 12 que andaban con Jesús tenían sus prejuicios raciales, algunos de ellos, sobre otros grupos como los samaritanos, a los cuales no querían. Como dije hace un momento, Juan y Jacobo, yo no sé si lo que están pidiendo fuego del cielo en aquella ocasión en Lucas, tiene que ver con el que fueran samaritanos o el que realmente sintieran que estaban ofendiendo al Señor Jesucristo. Básicamente no lo sabemos, pero tenían prejuicios para varias cuestiones. Y así eran algunos de los discípulos, y algunos de ellos eran inestables emocionalmente, o la mayoría. Aquí creo que sí entrarían todos inestables. A veces andaban bien, a veces andaban mal, decaían, se levantaban, etcétera, etcétera. Y para muestra, el último botón que la Biblia nos da en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, gente que no tenía convicciones firmes. Juan 6:67 nos habla acerca de ello. Gente que se desanimaba y perdía su misión, gente que tenía miedo a mostrar su convicción, etcétera, etcétera. Recuerda que cuando Jesús muere en la cruz, en lugar de ellos estar unidos esperando lo que Jesús dijo que iba a hacer, que era resucitar al tercer día, algunos de ellos regresan a su lugar de trabajo. Es decir, algunos que pescaban regresan al mar, a la pesca,
en lugar de hacer lo que Jesús les dijo que tenían que hacer. Por lo tanto, eran inestables. A veces estaban, a veces no. Ahora, amado hermano, yo no sé qué pienses de todas estas características acerca de los discípulos, es decir, el grupo al que el Señor Jesucristo iba a enseñar. Pero cuando yo leo todo esto, parecería que me están describiendo algunas de ellas, si no es que la mayoría. Pero no solamente a mí. He enseñado en seminarios, por lo menos en 2 seminarios, he enseñado como en 2 o 3 institutos, más en iglesias y lo demás. Y en todo esto creo que me he topado gente de todo este tipo de pensamiento, es decir, con estas características esa gente. No solamente yo, sino muchos de ellos. Y la inestabilidad es algo que manifiestan mucha gente hoy en día dentro de las iglesias. Gente que a veces está y entra con todo, pero de repente sale con todo así como entra, no quiere seguir y es inestable. Hoy está, mañana no está, avanzan, retroceden y todo esto. Entonces, estas eran las características. Ahora, ¿por qué quiero hacer conocer todas estas características en el modelo de Jesús como maestro? Porque creo que dejaríamos un poquito limitado el entendimiento de Jesús como maestro para nuestra vida si no entendiéramos primero las características de aquellos que estaban siendo educados. Y esto nos lleva entonces a entrar al segundo tema, ya no las características de los discípulos, sino las características de Jesús como maestro. En esas características, amado hermano, que me gustaría compartir contigo, yo digo algo. Lo primero nos da la base de que toda persona dentro de la iglesia podría ser enseñada. Es decir, si esto era parte del grupo de los 12, esas cualidades o características de los discípulos básicamente las tenemos hoy en muchos que conformamos la iglesia, es decir, varios tenemos dichas cualidades o características. Pero ahorita me gustaría entrar a la segunda parte de este estudio, que serían las características de Jesús. ¿Cuáles eran las características de Jesús como maestro? Encontramos por lo menos 6 cosas de él que me gustaría compartir contigo. Esas características las estoy tomando de extracto de varios lugares, pero en particular de un libro. Y el libro es Jesús el Maestro, si mal no recuerdo, producido por Casa Bautista de Publicaciones. Y creo que el autor de este libro ejemplifica bien lo que es Jesús en cuestión de cualidades de este personaje en la Biblia, es decir, de nuestro Señor Jesucristo. Y nos da por lo menos 6 cualidades que me gustaría tratar contigo. La primera de ellas es que Él personificó la verdad. Personificó la verdad. Cuando hablamos acerca de personificar la verdad, no solo les enseñó con palabras, sino que vivió esa verdad frente a todos y en todo lugar. Es decir, esta cualidad es exclusiva del Señor Jesucristo. Enseñó perfectamente y vivió perfectamente. En la tercera sección del estudio estaré hablando cómo atañe esto a nuestras vidas, ¿no? Pero ahorita vamos a ver la vida del Señor Jesucristo. Y Marcos 1:22 y Marcos 3:14 nos hablan acerca de esta cuestión. Y básicamente lo que nos dice es que la gente se admiraba de su enseñanza porque era alguien que enseñaba con autoridad. Y muchos llegan a la conclusión que esa autoridad de la cual están hablando, la Biblia, tiene que ver con las cualidades manifestadas en su diario andar, es decir, en su vivir. Tristemente, muchos de nosotros somos a veces muy buenos para enseñar. No dudo esas capacidades que Dios nos ha dado. Pero el problema es que no manifestamos con nuestra vida la enseñanza que estamos compartiendo con la gente. Jesús tenía una coherencia perfecta entre lo que Él decía y lo que Él hacía. Por eso hablamos acerca de personificar la verdad. Y la Biblia pues nos dice que Él vivía y enseñaba como alguien que tiene autoridad. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo enseñamos algo, pero vivimos de forma diferente, toda la autoridad de alguna forma la quitamos de nuestra vida. ¿A qué nos referimos con esa autoridad? Básicamente, amado hermano, hay 2 tipos de autoridad. Esto lo he enseñado en la iglesia, en predicaciones y en estudios, pero hay 2 tipos de autoridad que cualquier persona puede tener en la iglesia. La autoridad que le da el puesto y la autoridad que se gana con las personas. Y esa autoridad se la va a ganar en el diario andar con la gente. Es decir, si esa persona enseña, pero no vive de acuerdo a lo que enseña,
Es un problema porque la gente entonces no creerá en él. Dirán que buen maestro enseñando, pero la verdad no me gustaría ser como él. Y demerita todo esto la enseñanza que una persona en algún momento puede compartir sobre algo. Marcos 1:22, como lo dije, voy a leer los pasajes porque creo que tenemos tiempo para hacerlo. Marcos 1:22 nos habla acerca del Señor Jesucristo y nos dice en el verso número 1:22 de Marcos, dice así: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. ¿Sabes cuál era el problema con los escribas y los fariseos? Que ellos enseñaban una carga, pero vivían de una forma diferente a lo que enseñaban. Y esto restaba toda autoridad sobre sus vidas. Jesús, una de las cosas como maestro en sus cualidades o características es que personificó la verdad. No solamente enseñó la verdad, sino vivía esa verdad en su vida. Marcos 3:14 dice de la siguiente manera: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Me gusta el verso 14 cuando inicia, porque sabes, a veces hay maestros que nos gusta mucho enseñar en la iglesia, pero no nos gusta que la gente viva cercana a nosotros. ¿Por qué? Porque se daría cuenta que en realidad no vivimos lo que predicamos, lo que enseñamos, y preferimos no meternos en ese conflicto. Entonces que la gente me mire de fuera nada más o de lejos, pero no de cerca. Jesús dice que estableció a los 12 ¿para qué? Para que estuviesen con él. Porque la enseñanza de Jesucristo no solamente tenía que ver con palabras, no solamente tenía que ver con la enseñanza del Antiguo Testamento, la enseñanza de Jesucristo tenía que ver con vivir esa verdad y mostrarles a través de su propio ejemplo cómo se vivía lo que él compartía en enseñanza. ¿Sabes cómo se llama esto? Llegaremos en algún punto a ello dentro de algunas clases, pero se llama discipulado. En el discipulado, amado hermano, más que transmitir conocimiento, deberíamos transmitir nuestra vida, es decir, lo que somos en Cristo, para que la gente pueda vivir eso. Es difícil, ¿no? Porque enseñamos a la gente a orar y le decimos a la gente: usted vaya a la oración, cuando yo no voy a la oración. Tristemente, quien discipula bajo este estado, bajo esta condición, enseña a los que discipula que tampoco vayan, porque no sea importante la oración para ellos como tampoco lo es para mí. Entonces, porque así vivimos, estamos enseñando con el ejemplo. Y diría un dicho: tus hechos no me dejan escuchar lo que dicen tus palabras. Con Jesús personificó la verdad. Puedo hablar de otros pasajes más, pero básicamente estos dos. Enseñaba como alguien que tenía autoridad porque vivía lo que decía, y estableció a 12 para que estuvieran con él, no solamente para enseñarles de lejos. Segunda cuestión: Jesús tenía un deseo de ayudar. Una segunda característica: deseo de ayudar. Hay gente que puede estar hoy en día en un puesto de educación y no necesariamente porque quiere ayudar a las personas, sino más bien por la importancia que se le da dentro de ese puesto, por el prestigio que puede adquirir por medio de estar ahí, por varias cuestiones que puede haber, pero básicamente es algo que se da en algún momento que no debería, pero tristemente mucha gente lo vive así. En el pasaje nos dice, en varios pasajes, pero nos dice que Jesús tenía ese deseo. Cuando hablamos del deseo de ayudar, notable en la vida de Jesús fue su interés en la vida de las personas, de tal forma que Marcos 6:34 nos dice que las ve como ovejas que no tienen pastor. Si tú vas a Mateo capítulo 9 versículos del 35 al 38, si mal no recuerdo, nos dice lo mismo. Cuando él venía por ahí bajando del monte y ve a la gente de Israel, es decir, a la gente de su pueblo, las ve como ovejas que no tienen pastor, le duele en su corazón, dice por ahí que se conmovió. Y al conmoverse no solamente se conmueve, sino que hace algo por ellos. En aquella ocasión empieza a enseñarles una gran cantidad de enseñanza en varias horas, porque le preocupó que estaban como ovejas que no tienen pastor. Hay ocasiones que tal vez nosotros no tenemos este deseo de ayudar, sino más bien de que ese puesto nos ayude a nosotros. El que alguien diga que yo soy maestro, el que alguien diga, no, Jesús no tenía ese deseo, su deseo era ayudar a la gente, y por eso encontramos ahí ese interés por las personas. Los legalismos eran secundarios, amado hermano. Un ejemplo de ello en Marcos 2:27 sobre el Sabbat. Recuerdas que en algunos momentos él sanó a algunos enfermos y los fariseos y los escribas se molestaron diciendo, oye,
¿no sabes que no te es lícito curar el día de reposo? No puedes cargar ese lecho porque es día de reposo y no es de hacerlo. Y Jesús dice en algunos momentos, el asunto es que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. En pocas palabras, lo que está diciendo es, los legalismos, por encima de legalismos están las personas. Había ese deseo de ayudar a la gente, aun y a pesar de que algunos podían juzgar. Y no estaba rompiendo en realidad la ley. Recordemos que muchas de las cosas que se enseñaba sobre esta ley, según los fariseos y los escribas, no tenían que ver en realidad con la ley establecida por Dios en el Antiguo Testamento. Tenían que ver con reglamentos secundarios que personas a lo largo de la historia del pueblo habían constituido, diciendo, este mandamiento tiene tantas reglas. Por ejemplo, el día de reposo. Llegué a leer en algún momento que ese día de reposo había más de 600 leyes secundarias para eso. La Biblia solamente dice: santifica el día de reposo, santificarás el día de reposo. Pues alguien llegó a decir: si el día de reposo tú cargas tantos kilos, estás pecando. Si ese día de reposo tú eres sanado, estás pecando. Si ese día de reposo tú caminas tanta distancia, es pecado. Entonces empezaron a poner algunas cuestiones por ahí que básicamente eran reglas secundarias, más no reglas establecidas por el Antiguo Testamento, sino alguien agarró esos mandamientos del Antiguo Testamento y les estableció reglas secundarias. Y bajo esas reglas, amado hermano, básicamente es lo que encontramos aquí. Jesús, el deseo de ayudar estaba por encima de esas reglas que se habían establecido, que no eran parte de la Escritura. No le importaba acercarse a la gente que podía producir enfermedades como los leprosos, porque su deseo era ayudarles y enseñarles. En Marcos 1:41 encontramos esto, cuando Él se acerca a un grupo de leprosos o a un leproso en particular en aquella ocasión y le sana. En el capítulo 8, si mal no recuerdo, de Mateo también aparece la historia, versículos del 1 al 4. Y dice por ahí el leproso, le dice a Jesús: si tú quieres puedes sanarme o puedes limpiarme. Y Jesús dice que extendiendo su mano le sanó. O sea, el deseo de ayudar era un deseo muy marcado como cualidad en la vida del Señor Jesucristo. Y en la enseñanza, amado hermano, requerimos esos maestros que tengan el deseo de ayudar a otros. Recordemos que la máxima del Señor Jesucristo es dada en Marcos 10:45. Yo no he venido, dice el Señor Jesucristo, para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Eso implica que Él tenía entendido que su principal función al estar aquí era servir a aquellos que había venido a servir. Pues tristemente muchos hoy en día como maestros no buscamos el servir a otros, sino más bien servirnos de aquella gente. Y nos puede servir en reputación, nos puede servir en prestigio, nos puede servir en no sé qué tantas cosas, pero en realidad no debería ser el motivo por el cual estar ministrando en la enseñanza, sino más bien buscar ese deseo en nuestro corazón, un deseo genuino de ayudar y no intenciones ocultas que algunos podemos tener en algún momento. Ahora, ¿qué otra cualidad tenía Jesús o qué otra característica? Jesús, amado hermano, número 3, creyó en la enseñanza. Esta parte de creyó en la enseñanza es importante, porque creo que si alguien no cree en la enseñanza, no pondrá el ahínco y el empeño en la enseñanza como debe de ponerlo, sino más bien nos dedicaremos a entretener a los demás, no a enseñar a los demás. Porque a final de cuentas decimos: ¿para qué le enseño si esa gente ni va a cambiar? He escuchado a gente decir eso: no, esa persona ni le enseñes, siempre será lo mismo, no va a cambiar, no tiene capacidad para cambiar, no puede cambiar, siempre ha sido así. Bueno, la enseñanza, amado hermano, debemos de creer que tiene la capacidad para cambiar la vida de las personas. Se supone que la enseñanza es la base principal para el cambio, porque esta produce una metanoia, un cambio de mente en la vida de la gente, un cambio de perspectiva, un cambio de mentalidad. Y yo sé que esto es complicado porque educar realmente en la iglesia, a mí me parece que no. Hay dos cosas que hacemos, ¿no? Educamos y reeducamos. Yo creo que lo ideal sería, bueno, lo más fácil, no lo ideal, lo más fácil es la educación, es decir, con los nuevos creyentes que no traen ningún conocimiento, llegan a Cristo con un disco duro en blanco, es decir, una cabeza donde no trae nada absolutamente, que hay que introducir principios, valores cristianos. Es mucho más fácil que reeducar,
porque habemos en las congregaciones gente de mucho tiempo que básicamente tenemos nuestras estructuras de pensamiento, y para poder educarles hay que primero desinstalar mucha de la educación que hay para instalar lo correcto, que sería la palabra de Dios, y no prácticas, no algunas, ¿cómo llamarles?, costumbres que a veces tenemos, sino Biblia. Y esto entramos en esta parte, que hay gente que a veces no creemos en la educación como deberíamos de creer. Jesús vio en la enseñanza el único camino para transformar la vida del hombre, y su labor más grande fue la de maestro, como dije, no sé si al inicio de esta sesión o la pasada, porque están grabadas el mismo día, pero mencioné y les dije dos cosas, ¿no? Y una de ellas es que Jesús, Él realmente cumple tres funciones. Eso dije, cumple la función de maestro, de predicador y como sanador. Pero también dije la segunda cosa, que fue, la principal de ellas fue la de enseñanza, la de maestro. Y la Biblia nos narra esta parte en el capítulo número, déjenme ver aquí, en el capítulo 3, versículo 2 de Juan, nos habla acerca de esa labor de enseñar a aquellos que no sabían. ¿Recuerdas de qué trata Juan, capítulo 3 de Juan? De Jesús y Nicodemo. Nicodemo se supone que era un hombre experimentado en la ley, era uno de los principales y debería de saberlo, pero resulta que cuando platica con Jesús, Jesús en realidad se da cuenta que Nicodemo tenía un grande problema, y el problema mayor de Nicodemo era su falta de conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios. ¿Qué hace Jesús? Según Juan capítulo 3 versículo 2 dice lo siguiente: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios. Y respondió Jesús, y Jesús lo introduce en una plática que le enseña una de las cosas que es la más importante que él debía de saber, que necesitaban hacer de nuevo. Ahora, ¿qué hace Jesús? No le recrimina como en algún momento a los fariseos y a los escribas, porque ellos iban con toda la intención de pelear con Jesús, de hacerle quedar mal, de ponerle un 4. Nicodemo no va con esa intención, sino con la intención de conocer. ¿Y qué hace Jesús? Cree en la enseñanza, y la enseñanza es necesario cambiar el pensamiento a través de ella, y le empieza a enseñar para que él pudiera entender conceptos que Nicodemo no le quedaban claros y no estaba entendiendo en ese momento. Ahora, no solamente esto, amado hermano. En Mateo capítulo 4, versículo 23 nos narra también algo similar a esto. Mateo capítulo número 4, versículo 23 dice lo siguiente. 4:23 dice así: y recorrió Jesús toda la aldea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Es decir, enseñando. Él creía en esta capacidad, es decir, que si él enseñaba a la gente podía experimentar un cambio. Y creo yo que la educación es necesaria en la vida de la iglesia, porque requerimos producir cambios en la iglesia. Marcos capítulo 13 versículo 13 nos narra también a Jesús como maestro, es decir, su principal función en este mundo, como lo dije hace un rato, es la educación. Y Juan 13:13 dice así: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Es decir, él no niega su labor de maestro porque creía en la enseñanza. La pregunta es: ¿tú y yo creemos en la enseñanza también? ¿O es solamente un método de entretenimiento dentro de la iglesia para ocupar tiempo? ¿O lo hacemos como una labor que siempre se ha hecho y tenemos que seguir el patrón que de alguna forma la gente sigue? Cuando encontramos esto, amado hermano, podemos llegar a una conclusión o a varias conclusiones. Y dentro de esas conclusiones es que la enseñanza es base en la vida de la iglesia. La enseñanza es básica en muchos sentidos. Y mira, déjame te digo algo. Él no solamente creyó en la enseñanza, sino también, número 4, conocía la Escritura. Conocía la Escritura. Cuando hablamos de ese conocimiento de la Escritura, es algo que tú y yo también necesitamos entender esta parte. Alguien puede llegar a decir, yo recuerdo que algunos de mis compañeros en el seminario decían: no, Jesús conocía todo porque era Dios. Pues era Dios, ya lo conocía. Yo creo que Jesús sí era Dios, eso lo entiendo, pero no era por eso que conocía la Escritura. Él también dedicaba sus tiempos para aprender. Cuando hablamos de conocer la Escritura, lo podemos notar aún antes de comenzar su ministerio.
en las tentaciones que él vive, contrarresta cada una de las tentaciones en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. No lo voy a leer por motivos de tiempo porque sí está muy amplio y creo que la mayoría conocemos el pasaje. En cada ocasión que Jesús fue tentado, ¿recuerdas la respuesta de Jesús a la gente? Y la respuesta de Jesús a la gente era una, perdón, a la gente, al diablo o a Satanás, en la tentación era una: escrito está. Y Jesús cita algunos pasajes del Antiguo Testamento porque los conocía, y logra citar esto porque había un conocimiento de esa escritura. Es una característica de Jesús. No podía ser maestro si él no hubiera conocido toda la escritura, que sería el Antiguo Testamento. En su ministerio mencionó citas de por lo menos 16 libros del Antiguo Testamento. Por lo menos, es decir, no encontramos una cátedra donde dé todos los libros del Antiguo Testamento, pero hay por lo menos 16 citas directas a todo el Antiguo Testamento. E hizo alusiones a la ley, a Isaías, a Jeremías, a Daniel, a Joel, a Oseas, a Miqueas, a Zacarías, a Malaquías y a Salmos. Es parte de las alusiones que hace a estos libros. No los cita directamente, pero está aludiendo a estos libros. ¿Qué podemos llegar como conclusión, amado hermano? Pues Jesús conocía la escritura, y en esa escritura que él conocía, se basaba la enseñanza que él compartía con la gente. Hoy en día muchos queremos ser maestros, pero en realidad es imposible ser un buen maestro si somos neófitos, es decir, si no tenemos el conocimiento básico, si no estamos avanzados en ese conocimiento bíblico. Porque la gente nos hará preguntas y quedaremos por ahí exhibidos, algunos de nosotros, queriendo dar alguna respuesta, y en realidad no daremos ninguna respuesta a ello. Nótese lo siguiente: Jesús conocía la escritura, como dije. No solamente hace citas del Antiguo Testamento, hace alusiones, y en muchas ocasiones tenía citas muy bien marcadas que suponemos de alguna forma nuestro Señor Jesucristo había vivido desde tiempo atrás. ¿A qué me refiero con esto? Que la vida del Señor Jesucristo no era diferente a la de los judíos. Yo no sé si tú sabías, pero un judío tenía que conocer por lo menos a cierta edad todos los libros identificados como el Pentateuco, es decir, los 5 libros primeros de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5 libros, todo joven debería de conocerlos. De hecho, había un tipo de escuela donde ellos iban constantemente. Ahora, Jesús no era la excepción. En Lucas capítulo 2, amado hermano, si quieres vamos allá. Lucas capítulo 2 nos narra parte de esto que estoy comentando. En el capítulo 2, versículo 48, voy a leer, dice así, 2:48. Cuando le vieron se sorprendieron. Te narro la historia porque leo solamente el versículo. Cuando le vieron se sorprendieron, y le dijo a su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y el verso 49 dice: Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Esta historia es la respuesta de Jesús a aquella pérdida de Jesús en el peregrinaje, cuando van hacia Tierra Santa, en este peregrinaje, como acostumbraban, según la Escritura nos dice. En el verso 41 iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando iban hacia allá a los 12 años Jesús se les pierde. Ellos duran un día más o menos y pasadito, que no se dan cuenta dónde está Jesús, y empiezan a buscarlo. Y cuando lo están buscando lo encuentran en el templo. ¿Y sabes lo que Jesús estaba haciendo en el templo? Escuchando la ley y aún compartiendo algunos pasajes de ella. Y ellos se asombran y le dicen: bueno, ¿por qué no nos avisaste? Y él dice: pues que ustedes no sabían que en la casa de mi padre me es necesario estar. O sea, ¿qué estaba ahí? En los negocios de mi padre. De hecho, ni siquiera dice la casa, sino en los negocios de mi padre. ¿Qué tenían que ver esos negocios? Pues aprendiendo. ¿Por qué digo que aprendiendo? Porque el verso 52 nos dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Es decir, había un crecimiento en su vida a los 12 años donde él estaba adquiriendo esa sabiduría. Yo no sé si tú concuerdes conmigo, pero la única forma de adquirir sabiduría es conociendo la palabra de Dios. Alguien dijo sobre la palabra de Dios, 3 cosas. Las has escuchado en algún momento, creo. La Biblia se lee para ser sabio, se cree para ser salvo y se vive para ser santo. Yo creo que quien dijo esto tenía mucha razón, porque la forma de adquirir sabiduría es yendo a la palabra. La Biblia nos dice en Proverbios que no despreciemos
la palabra, porque en ella encontramos la sabiduría. Hijo mío, no desprecies el consejo, porque en ella encontrarás sabiduría. Jesús estaba creciendo en sabiduría, crecía en conocer la palabra. Y en el capítulo 4, versículo 16, también es algo muy marcado lo que dice ahí. En el capítulo 4 de Lucas, versículo 16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Es decir, cada semana, cada sabbat, el sábado, el día de reposo, estaba ahí él conforme a su costumbre. Es decir, no era una costumbre de un día, sino cuando hablamos de costumbre, el pasaje hace notar, dice, conforme a su costumbre, no conforme a la costumbre, sino su costumbre. Nótese, repito el 16 del capítulo 4 de Lucas. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Es decir, lo que el pasaje está narrando de alguna forma es que Jesús tenía una costumbre: cada semana iba al templo porque aprendía de la Escritura. Recordemos que en el templo estaban los rollos que se abrían y se leían semana con semana. Tristemente, amado hermano, algunos queremos ser maestro, pero no queremos venir a aprender. Es decir, ¿cómo puedes intentar ser un maestro de la ley o de la Biblia sin conocer la Biblia? Es necesario seguir conociéndola. Jesús conocía, y dice, había una costumbre en él que le llevaba cada sábado ir a parar al templo para escuchar la palabra, porque ahí estaban los rollos que la gente tenía. Hoy tú y yo podemos tener una Biblia en casa, hasta varias versiones. Recordemos que en aquel entonces no había imprenta, no había una Biblia como esta, eran rollos, y los rollos se encontraban en un lugar que era en el templo. Ahí se leían. Si él quería aprender, o cualquier otro judío quería aprender de Biblia, del Antiguo Testamento, tenía que ir forzosamente al templo para escuchar la enseñanza semana con semana e ir aprendiendo en su vida. Quinta característica de Jesús: entendió la naturaleza humana. Entendió la naturaleza humana. ¿A qué nos referimos con que entendió la naturaleza humana? Uno no está capacitado para aplicar la Biblia en la vida sino hasta que entiende al discípulo y sus necesidades. Jesús sabía lo que había en el hombre y conocía las necesidades de las personas. Juan 2, versículo 25. Juan 2:25 dice lo siguiente: y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Es decir, entendió la naturaleza humana. Y creo que es una cuestión que es una cualidad o característica que era de él. Y como sabía lo que había en el corazón, sabía la enseñanza que había que compartir con ellos. Sabes, yo creo que hoy en día vivimos bajo el mismo parámetro. Tristemente no lo aplicamos, pero hay ocasiones que a veces tenemos que cambiar la enseñanza cuando entendemos la necesidad que la gente tiene. No me considero el mejor maestro ni nada por el estilo, solamente digo un ejemplo sobre algo. En las visitas pastorales, básicamente en cada visita tengo algún pasaje para compartir. Y estructuro un pasaje, por ejemplo, si voy en la primera ronda con una familia y todas las familias de la primera ronda, hay un pasaje que comparto con todas ellas. Si ya es una segunda o tercera visita, es un pasaje diferente. Pero hay ocasiones que cuando llego a la casa sé qué pasaje voy a compartir, pero en la plática me doy cuenta que ellos tienen una necesidad como familia en particular. ¿Sabes lo que tengo que hacer? Modificar ese pasaje para buscar un pasaje que pueda ayudarles bajo la necesidad que ellos tienen. Porque lo que me interesa es que ellos puedan aprender algo acerca de Dios, de cómo Dios puede ayudarles, y aunque el pasaje otro les puede ayudar, este es más significativo por la situación que están viviendo. Pues Jesús, amado hermano, él no tenía necesidad que alguien le dijera algo. Yo sí tengo necesidad que la gente me diga cuáles son sus problemas para saber qué puedo compartir con ellos. Y aunque no se los pregunto, en la plática surgen esas circunstancias. Pero Jesús dice, conocía el corazón, y como conocía el corazón, una característica es que entendiendo la naturaleza humana podía hablar a esa naturaleza humana de una forma muy, muy natural. Y creo que esto lo hace ser el mejor maestro de todos los tiempos, porque su enseñanza no fue un programa que no cambia, sino el programa estaba adecuado a cada persona. Con Nicodemo, cuando se acerca Nicodemo a él sabía lo que Nicodemo quería saber. ¿Has leído Juan capítulo 3? Yo lo he leído varias ocasiones y a mí
me impresiona lo que ahí encuentro. Yo nunca encuentro que Nicodemo le diga, oye, ¿qué onda con la vida eterna? ¿Cómo está ese asunto? En el capítulo 3 de Juan, bueno, aquí lo tengo, de hecho estamos en el 2, pero en el 3 me gusta porque dice que él vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos en el verso 2, que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjate, no le hace ninguna pregunta, no le dice nada y Jesús le responde. Respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, ¿por qué Jesús le contesta esto? ¿Quién le preguntó? ¿En qué momento Nicodemo le dice, oye, qué onda con la vida eterna? No encontramos nada de eso. Lo que encontramos es que Jesús sabía lo que Nicodemo quería saber. Y va al punto central de Nicodemo, ya que Nicodemo no le dice, yo no te hice esa pregunta, sino Nicodemo sigue el tema porque era el principal interés en el corazón de Nicodemo. En el verso 4 Nicodemo le dice, ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él quería saber eso y Jesús sabía. Yo creo que como maestros necesitamos también ser entendidos sobre las necesidades que aquellos que están cerca de nosotros tienen para enseñarles con base a esas necesidades y que puedan actuar bajo los principios y parámetros que la palabra de Dios establece para cada uno de ellos, porque actuamos conforme a las necesidades que ellos viven y eso enseñamos para que ellos puedan atravesar esos valles en los cuales se encuentran. Y por último, una característica que también es exclusiva de Jesús. Jesús fue perito en el arte. Déjame lo pongo como fue. Fue perito en el arte. ¿En qué arte estamos hablando? En el arte de enseñar. Él no estableció ningún principio psicológico particular, es decir, no vas a encontrar esto, ni una teoría educativa como existen hoy teorías educativas, no existen formulación de estas teorías de cómo se aprende y varios sistemas que se han establecido como el sistema Montessori y varios sistemas más. Estos sistemas de alguna forma alguien los ha establecido. Jesús no escribió nunca acerca de ellos. Teorías de educación, no escribió ningún principio psicológico en particular, ni una práctica pedagógica. Sin embargo, poseía los conocimientos esenciales de todos ellos. Usaba de una manera eficaz, es decir, la enseñanza. Jesús era un perito en el arte de la enseñanza porque usó todos los métodos que se usan en la actualidad. Es decir, Jesús enseñó a través de preguntas. Hoy si tú vas con un educador, él te va a hablar acerca de los métodos que hoy están vigentes, ¿no? Y te va a decir cómo se enseña, a través de qué formas, cuáles son los métodos de enseñanza. Pues Jesús, sin atravesar todo eso, era un perito en el arte porque era Dios. Y Él enseña a través de diferentes cuestiones como preguntas, da conferencias, enseña con historias, enseña con conversaciones, enseña con discusiones aún con los fariseos y los escribas, los herodianos, enseña a través de dramatización, enseña con objetos, enseña con proyectos, enseña con demostraciones. Es decir, utilizó todos los métodos que apenas hace tiempo se estructuraron como métodos, Él utilizaba. Y tal vez algunos han llegado a decir que el método preferido de Jesús en la enseñanza es el método mayéutico, que es a través de preguntas para sacar desde el interior del hombre ese conocimiento que él quería compartir, es decir, tratar de extraer y qué tanto sabían para inculcar después las necesidades que tenían en ese conocimiento. Pues básicamente, amado hermano, cuando hablamos acerca de Jesús, fue un perito en el arte de la enseñanza, sin ser todo lo que dije, pero en realidad lo era, porque formula todo con una base educacional que hoy en día los educadores después de siglos han logrado establecer, ¿no? Pero Jesús manejó mucha de esa enseñanza. Me parece que ese es el modelo de Jesús. ¿Cuáles son las características? Aquí están. Personificó la enseñanza, deseó de ayudar, creyó en la enseñanza, conocía la escritura, entendió la naturaleza y fue perito en el arte. Si mal no recuerdo, por ahí en el primer módulo vimos acerca de algunas cualidades de los maestros. No me voy a meter en ellas. Vimos ahorita solamente características de Jesús.
Es decir, lo que encontramos en Jesús no en nosotros, no en lo que debes encontrar. Recuerdas que algunas de ellas fue que fuera convertido, que fuera esto, fuera responsable, varias cuestiones que añadimos ahí. Pero yo creo que esto que vimos ahorita entre las características de los discípulos de Jesús y las características de Jesús nos deja algo. ¿Qué es lo que nos deja? Básicamente lo voy a plasmar así. Nos deja desafíos para maestros, desafío como maestros, desafíos como maestros para nosotros hoy. ¿Por qué digo desafíos? No voy a hablar aquí en esta parte como tal vez algunos esperarían, ¿no? Que dijera, bueno, ¿cómo aplico todo esto que Jesús tuvo? Va a ser complicado porque algunas de las características que vimos hace un momento son características exclusivas de Jesús como maestro. No se pueden volver a repetir, es decir, ¿quién de ustedes puede o quién de nosotros o quién, bueno, y al menos yo, no sé tú, pero quién podemos decir, no, yo conozco la naturaleza en el corazón del hombre o la naturaleza del hombre para poder, no. En realidad tendría que conocer el corazón y eso es imposible. Puedo llegar a un entendimiento, pero ese entendimiento es una óptica o una perspectiva mía. Esa perspectiva realmente no sé si es o no es porque no hay alguien que me la corrobore. Entonces, por lo tanto, sería imposible tener las cualidades que Jesús tenía, pero sí nos deja algunos desafíos. Y según por ahí algunos maestros, pues algunos son mejores que otros, es decir, muchos pueden ser maestros, pero hay maestros que son mejores que otros. Y según estudios de investigación parecen indicar que los comunicadores eficientes en los salones de clases tienen en común ciertas características y comportamientos. Las prácticas del maestro verdaderamente bueno pueden servir como una guía para los que desean enseñar la Biblia como habilidad de influencia. Y me gustaría ver algunas de estos desafíos para nosotros. ¿Cómo debería de ser un maestro en la actualidad? Es decir, un servidor, tú, que tienes el don de la enseñanza, que eres llamado por Dios para enseñar. ¿Cómo debería de ser tu vida? ¿Cómo deberías de ser en esas cualidades como maestro? Por eso digo desafíos, no podemos ser igual que Cristo, pero hay desafíos que Dios nos deja para poder vivir y actuar en nuestra vida. Y uno de ellos, el primero de ellos, no sé si ponerlos por orden de prioridad, solamente los pongo para numerarlos. Realmente el primero de ellos es que los grandes maestros, número uno, gozan de credibilidad. Los grandes maestros gozan de credibilidad. Primera de Timoteo 4. Del 12 al 16. Creo que es un pasaje que muchos conocemos, pero me gustaría por ahí darle un poquito de entre al pasaje. Y dice así la palabra de nuestro Dios en el 4 del 12 hacia adelante. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocupe de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Es decir, amado hermano, en este versículo número 14 dice, verso 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, y pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué quiere decir el pasaje en pocas palabras? Que un buen maestro goza de credibilidad. Lo que enseña, amado hermano, no solamente lo enseña, sino también lo practica. Recordemos, con Jesús hablábamos acerca de un término que sería personificó la verdad. Tú y yo creo que no podemos atribuirnos el personificar la verdad, pero sí podemos hablar acerca de gozar de credibilidad en el sentido de mostrar nuestra vida cristiana a los demás, no solamente enseñarla, sino mostrarla. Ahí en Timoteo 4:12 comienza diciendo el apóstol Pablo, le dice a Timoteo,
ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En pocas palabras, no solamente enseñes, Timoteo, sino sé ejemplo de esa gente. Cuando enseñes y seas ejemplo, nadie tendrá en poco tu juventud, sino más bien te ubicarán en el lugar correcto como alguien que no solamente enseña la palabra, sino que vive esa palabra en su vida. Un elemento pues esencial de la enseñanza efectiva es la credibilidad de un maestro. ¿Cómo se percibe al maestro? ¿Son confiables las declaraciones del maestro? Estas son las preguntas que un estudiante considera cuando evalúa la calidad del maestro, especialmente del maestro bíblico. El mensaje de Pablo a Timoteo en el pasaje de arriba mencionado es que la credibilidad es esencial para el éxito del ministerio. Pablo le está diciendo al joven Timoteo que construya una reserva de respeto entre los que está llamando a enseñar. Hacer esto podría requerir su vida, estudio, acciones, actitudes para destacar todo lo que desea enseñar la Biblia, todo lo que desean enseñar la Biblia. La confianza en la información, pureza de motivos, afecto y cordialidad, reputación, conocimiento y pasión son características, según indican las investigaciones, son esenciales para construir y mantener la credibilidad. La falta de una de estas cosas menguará la credibilidad o le restarán eficiencia al maestro cuando no hay esto que mencioné ahorita, que sería pasión, conocimiento, reputación, afecto o cordialidad, pureza de motivos, confianza en la información. Por eso, amado hermano, hay cosas que a veces necesitamos valorar o investigar si realmente son como dicen ser o no son así. Es decir, esa gozar de credibilidad abarca desde la investigación de lo que vas a compartir, que sea verídica o fidedigna, hasta el vivirla en tu vida, para poder gozar de esa credibilidad. Yo creo que todos nos hemos enfrentado, a veces leemos de algunas cuestiones, yo he tratado de evitar algunas cosas de esas, que no sé si son verdad o no. Un ejemplo de ello, lo llegué a predicar aquí en la iglesia y últimamente he estado evitando predicar esa parte como un ejemplo o ponerlo como ejemplo en una predicación. El año pasado, ya no recuerdo si fue el pasado, sí creo que fue el pasado, me invitaron a Parras para predicar en el aniversario y el tema del aniversario era la renovación. Y una de las cuestiones que evité compartir dentro de esa predicación que daba como anillo al dedo es el ejemplo del águila que se renueva arrancando las plumas, las garras, el pico mismo en las piedras y renovarse, poder vivir otro segmento igual de vida. Estuve investigando aquella semana que me invitaron y me di cuenta que no hay una base fiable para ello. Es decir, aunque todo el mundo lo compartimos y lo he escuchado en varios predicadores, en realidad no hay una base fiable para ello. ¿Qué fue lo que hice? Pues preferí no compartirlo en la predicación. ¿Por qué razón? Porque si yo lo comparto y de alguna manera la gente llega a conocer lo que yo sé hoy en día, es decir, que no es fidedigno, pues ese gozar de credibilidad puede bajar o disminuir o caer, porque en realidad estoy pasando datos que a lo mejor no son comprobables realmente por la ciencia en algún estudio real o verídico sobre ello. Entonces, cuando hablamos acerca de los maestros, amado hermano, de aquellos grandes maestros, no solamente gozan de credibilidad, sino también comunican con claridad. 2, comunican con claridad. ¿Dónde aparece esto? Pues básicamente un pasaje es Primera de Corintios 2. Corintios 2, versos del 1 al 5. Pablo le dice a los Corintos, la iglesia de Corinto, que no fue a predicar con ellos con palabras muy elevadas ni todo eso, sino con una base muy sencilla. Porque creo que la enseñanza básicamente es eso. La enseñanza no tiene que ver con cuánto yo sé, sino con cuánto el alumno puede aprender. Y a veces, tristemente, algunos de nosotros utilizamos conceptos que no son muy claros para la gente, pero tratamos de demostrar que yo estudié en un seminario, que conozco palabras medio raras, ¿no? Que no son comunes para la gente, para dejarlos con la boca abierta con esas palabras, cuando en realidad esa gente no está aprendiendo ni entendiendo nada. Un buen maestro goza de esa claridad. Claridad no siempre quiere decir que los mensajes de los grandes maestros son más fáciles de entender o no requieren un proceso mental, pero sí que su contenido, propósito, ejemplo, selección de palabra y estructura de su enseñanza se desarrolla con precisión,
No era fácil de entender a Jesús. La gente tenía que luchar con el significado de su mensaje, pero era preciso en lo que quería comunicar. Sus palabras no eran casuales. Sabía exactamente cómo quería manejar una frase y lo hacía para beneficio del aprendizaje. Jesús enseñó con enfoque y precisión. La claridad requiere que los maestros tengan algo que decir. Esto involucra investigación, tiempo de organización de los pensamientos, mucha lectura y prepararse adecuadamente para enseñar. Es decir, cuando tú y yo enseñamos, no es que tanto enseñamos, sino que la gente pueda entenderlo. Hay ocasiones que a veces vamos con un escrito que lo tomamos no sé de dónde y no tiene pies y cabeza, no hay una enseñanza formal hacia dónde quieres llevar a la gente, no hay un propósito dentro de la enseñanza, no hay una idea central dentro del estudio y básicamente la gente sale pues como entró, ¿no? Confundida. Yo he escuchado gente decir, es que pues estuvo enseñando el hermano o la hermana o el día que enseñó, pues realmente no entendí qué es lo que buscaba, me perdí dentro del paseo bíblico que me dieron, dicen algunas personas. Es decir, comunicar con claridad ese mensaje. Tercera cualidad tercera desafío como maestros hoy en día que tenemos. Los buenos maestros, amado hermano, como tercer desafío, deben de estimular el interés. Estimular el interés. Cuando hablamos de estimular el interés, esto aparece por ahí en Mateo, capítulo número Mateo 13 del 1 al 9. Vamos si quieren para ver por ahí de qué trata Mateo 13 del 1 al 9. Y Mateo 13 tiene un tema en particular que sería la parábola del sembrador. Cuando Jesús compartía, por ejemplo, esta parábola, estimulaba el interés de la gente, porque eran situaciones del diario andar para ellos, de tal manera que esto producía que la gente se interesara por esa enseñanza y preguntara. Yo creo que un maestro nunca puedes enseñar todo lo que la gente necesita saber, ni tampoco nosotros lo sabemos, pero creo que el maestro está para estimular precisamente el deseo que la gente pueda seguir conociendo. Si eso no lo estimulamos, si no es un propósito dentro de la educación, pues me parece que estamos fallando en lo que estamos compartiendo. Los grandes maestros estimulan ese interés. Las investigaciones nos dicen que las primeras 25 palabras de un maestro son las más importantes para ganar la atención o el interés de un alumno en el tema. Tiene que aprender a pescarla al estudiante. Luego, una vez que tiene la atención, deberá mantenerla. La atención de los aprendices constantemente tiende a desviarse con otros asuntos. Así que usted no puede asumir que el interés en aprender sea automático. Considere la televisión como un ejemplo. La mayoría de los espectadores usan una introducción breve, uno de los 2 minutos, para enganchar a la audiencia. Los grandes maestros ganan la atención de los estudiantes desde el mismo principio. Saben que si no obtienen la atención al principio de la clase, probablemente nunca lo harán. Es decir, necesitamos estimular el interés de la gente por escuchar. Y eso se gana a través de presentar estudios estructurados, investigados de tal forma que sean relevantes para la gente. Hay ocasiones, amado hermano, que nuestra enseñanza se basa solamente en la historia de tal pasaje de la Biblia, pero nos quedamos en aquella historia. Y la gente se pregunta, bueno, pastor, ¿y eso cómo aplica para mi vida? Es decir, qué bueno que ahora sé sobre la historia de la Biblia del personaje tal, de fulanito, pero ¿cómo eso aplica para mi vida? Entonces, tristemente hoy no estamos haciendo una enseñanza relevante para la gente. Es un desafío que como maestros hoy tenemos. Ahora, los grandes maestros, amado hermano, ojo con esto también. Los grandes maestros enseñan con estilo. Mateo 7, (24) hasta el 29. Cuando hablamos de que enseñan con estilo, amado hermano, ojo con esto. Un estudio hecho en 1963 descubrió que para la eficiencia de la enseñanza,
la presentación de un maestro es casi 2 veces más importante que el contenido de la lección. Esto no significa minimizar la importancia y la necesidad de un contenido adecuado de la enseñanza. Sencillamente señala que el contenido solo es suficiente para producir una experiencia poderosa en el salón de clases. No existe una fórmula simple que se pueda dar para enseñar con estilo. Todos los maestros deben desarrollar sus propios estilos de enseñanza basándose en sus propios puntos fuertes y limitaciones. Pero hay algunos principios de estilo de enseñanza que serán de gran ayuda para cualquier ministerio de enseñanza. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente hay personas, y yo digo en la predicación es igual, no que la enseñanza, que tratamos de imitar el estilo de fulanito y de sutanito. Entonces somos una vil copia, una repetición de otra persona que ya enseña, que ya predica, y algunos otros tristemente somos repetición de ellos, es decir, somos copias de esas personas. Cuando hablamos de enseñar con estilo, los grandes maestros son aquellos que no repitieron el estilo de alguien más, sino que tuvieron su propio estilo. Y yo creo que el estilo se marca conforme a las deficiencias que tenemos, pero también a las virtudes que tenemos. Sacarle provecho a aquellos puntos fuertes y cuidar los puntos débiles, porque si yo quiero formular mi estilo en base al estilo de alguien más, pero yo no tengo la personalidad, no tengo los puntos fuertes que él tiene, sino para mí son debilidad, realmente nunca podría hacer ello. Entonces, nunca queramos imitar a alguien más, somos individuales y creo que Dios ha dado un estilo a cada uno de nosotros, enseñemos conforme el estilo que Dios nos ha dado. Claro, es imposible no imitar en algún momento a algún maestro que hemos tenido, pero yo creo que aún a pesar de tener eso, debemos de cada uno mantener nuestro propio estilo. Jesús tenía su estilo, no era como los fariseos y los escribas. Él tenía su estilo. Y si tú ves cada personaje, como Pablo tenía su estilo, Pedro tenía su estilo, Juan tenía su estilo, es decir, cada uno de ellos, ninguno son iguales, porque Dios nos ha hecho diferentes a cada uno de nosotros. Ahora, otra cualidad o otro desafío por ahí en esas cualidades que los grandes maestros tienen es, toman el riesgo de la creatividad. Toman el riesgo de la creatividad. ¿Dónde aparece esto? Pues no aparece en la enseñanza, pero básicamente es creativo lo que ellos hacen, que sería Marcos 12, versos del 13 al 19. Vamos al pasaje, y en Marcos capítulo número 12 encontramos por ahí algo que es interesante. Marcos 12, del 13 hacia adelante. Dice por ahí lo siguiente, el título del pasaje: la cuestión del tributo. Este pasaje es un pasaje por ahí interesante, porque dice que le enviaron a algunos fariseos y herodianos para que les sorprendiesen con la palabra de Jesús, y lo envían con la intención de hacerlo caer, ¿no? Y Jesús le dice, no, y es válido dar el tributo al César. Y Jesús en ese momento frente a la gente toma creatividad con esa moneda. Y recuerda la respuesta de Jesús al cuestionamiento: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Muchos a veces nos quedamos con la moneda solamente porque tenía la imagen del César. Ahora, si la imagen del César está plasmada en la moneda, ¿de quién pertenece la moneda? Del César. Pero te hago una pregunta: ¿dónde está plasmada la imagen de Dios? En el hombre. ¿A quién debería de pertenecer entonces al hombre? A Dios. La persona de alguien o el alma de alguien debería de pertenecer a Dios. Por eso Jesús dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La moneda es para el César, pero las personas deberían de ser para Dios. Es decir, toma el riesgo de la creatividad, y Jesús enseñó muy creativamente en muchos sentidos. Tomó ejemplos de la vida diaria para ponerlos como experiencias de aprendizaje creativos para la gente. Y creo que hoy en día muchos de nosotros podemos utilizar esa creatividad en la enseñanza. Tal vez a primera instancia no seremos bien vistos, pero básicamente es un rasgo especial como desafío para los maestros del día de hoy. Los que pretenden ser creativos algunas veces fallarán para su propio asombro. Ser un maestro creativo es un riesgo porque esto demanda enseñar métodos que tal vez no haya probado antes o ni siquiera los hayan visto usar. Por ejemplo, en el uso del caso de estudio puede
si ha usado conferencias como el método principal de enseñanza, que si no funciona, que si los estudiantes no participan, que si el caso de ser muy sencillo o muy difícil para el grupo, habrá días cuando nada sale como lo planeó. Eventualmente trazarán nuevas ideas creativas y no serán tan efectivas como esperaba. En ese momento comenzarán a cuestionar si el método de enseñanza es realmente funcional y si se usa técnicas más seguras. Muchas preocupaciones, preguntas y experiencias pueden venir a su mente que podrían convencerlo de que esa creatividad es muy riesgosa. Pero los maestros verdaderamente grandes corren ese riesgo, es decir, enseñan creativamente. De hecho, hay un libro que así se llama, un libro cristiano, se llama Enseñando la Biblia creativamente, y te da ideas de cómo puedes enseñar la Biblia en muchos sentidos de una forma novedosa. Ahora, no todo lo novedoso a veces es bueno, pero es bueno intentar algunas cuestiones que pueden ayudarnos. Y nos vamos por ahí con la última cuestión, que sería: los grandes maestros valoran y respetan a los estudiantes. Valoran y respetan a sus estudiantes. ¿Dónde aparece esto? Primera Tesalonicenses 2, verso 7 y verso 8. Cuando hablamos de esto, las personas que se crearon a la imagen de Dios, este hecho hace que nuestros alumnos tengan el valor y dignidad de tal manera que podemos y debemos tratarlos con ese respeto, y tienen un valor cada uno de ellos. El pasaje que marco por ahí, que es 1 Tesalonicenses, lo voy a citar, o vamos a él para poder tocar algo. Y dice por ahí lo siguiente en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 y 8, dice de la siguiente manera: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque habéis llegado a seros muy queridos, dice por ahí Pablo escribiendo a los tesalonicenses. Lo que Pablo tenía un respeto y un valor por cada una de aquellas personas que se acercaban para aprender. Es importante que nuestra teología del ser humano filtre en nuestro ministerio de enseñanza. Debemos ver a todos y a cada uno de los estudiantes como individuos diferentes a los que debemos respetar. Los grandes maestros, especialmente los grandes maestros de la Biblia, ven a los estudiantes de esa forma. Los grandes maestros llegan a entender que el ministerio va más allá de solo pensar una formación o estimulación de pensamiento. Los grandes maestros dan a los estudiantes el respeto que merecen como seres humanos, y los estudiantes lo detectan y cambian debido a eso. Por lo tanto, amado hermano, esta es una cuestión también que es un desafío para nosotros hoy en día. Cada estudiante, cada uno de ellos, no importa cómo lo veas, hay que darle el valor y el respeto. No importa su condición social, cómo venga vestido, las preguntas o comentarios que pueda hacer. Él tiene un valor y hay que respetarle y valorarle a cada uno de ellos, porque esto hará que ellos puedan abrir el corazón para seguir recibiendo esa enseñanza. Pues estos solamente son algunos desafíos, amado hermano. Yo sé que hay muchos más, pero son algunos desafíos que emanan de los dos temas que vimos el día de hoy, que serían las cualidades o características de los alumnos de Jesús, los discípulos, y las características de Jesús como maestro. No podemos ser igual a Él, pero cuando vivimos esto, nos estamos pareciendo o asimilando o asemejando a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, amado hermano, la invitación es ese modelo de Jesús como maestro. Tratemos de vivirlo. Tal vez no todos estamos enseñando, pero el día que te pongas a enseñar algo, yo espero que estos principios, estas cualidades, podamos vivirlos en nuestra vida. Yo espero que lo estemos practicando, y me parece que aquí damos por cerrado de alguna forma ya lo que es el módulo sobre Ministerio de Educación Cristiana. Vimos cosas básicas, ¿no?, dentro de ello, como la historia de esa educación cristiana. Luego, pues, después de eso, vimos por ahí acerca de esas los elementos que componen la educación cristiana. Vimos acerca de la administración en la educación cristiana, y hoy cerramos con el modelo de Jesús como maestro, viendo los alumnos de Jesús, viendo las cualidades de Jesús
y viendo los desafíos que hoy nos quedan también a nosotros como parte de ese grupo que hoy somos, que es el grupo que Jesús ha llamado para servir, enseñando a otros. Yo espero que este curso pueda servirte y si Dios lo permite nos vemos la próxima semana para los comentarios relativos a lo que hemos expuesto en estas 4 sesiones de este módulo de Ministerio de Educación Cristiana. Que el Señor te bendiga mucho y nos vemos, si Dios lo permite, el sábado.